Bienvenidos de nuevo a su programa Una Conexión con Dios. Es un honor el poder servir a Dios y poder servirle a usted. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que es, continuando con la serie, la agenda, las dos agendas. Y vamos a hablar sobre lo que es la agenda del diablo, que Jesucristo lo reprenda, no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo. Y lo que le quiero pedir es que por los próximos mensajes se quede conmigo todo el mensaje, para que pueda ver el pensamiento que verdaderamente creo que es divino, que viene de parte de Dios. Y usted pueda juzgar si ese pensamiento, si esa revelación es un pensamiento, una revelación divina, o es mi corazón o mi mente hablando de acuerdo a mis sentimientos. Si yo estuviera hablando con usted hoy en día, cuando le hablo de a muchas de las personas que me siguen en el programa, en las predicaciones, me han dicho es que la política y la iglesia no se me excluyen. Y estoy 100% de acuerdo con ustedes. Quiero que entiendan esta parte. Y aquellos líderes espirituales, quienes han entendido que yo tengo una agenda política, quiero que me entiendan. No tengo ninguna agenda política, no estoy detrás de ningún partido político, ni estoy apoyando a ninguna persona o partido político. Lo que sí tengo es una agenda de reino para los siervos de Dios y para nuestro país. Esa sí es una agenda la cual yo tengo. Si en estos momentos usted viniera y me dijera: Alexis, pero es que estás hablando de política y estás hablando de los líderes políticos que unan al pueblo, y esto es lo que yo le diría. Estoy diciendo que los líderes espirituales tomen su rol como líderes espirituales, tomen su rol cuidando a sus ovejas, cuidando al pueblo, porque eso es a lo que nos llama Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Y por qué digo que necesitamos unir al pueblo, el liderazgo espiritual? La razón por que yo digo que debemos de unir al pueblo es por la siguiente razón. A continuación van a ver algunos videos, algunas de las cosas que han estado ocurriendo en nuestro país. Que no solamente a diputados, sino a altos funcionarios del gobierno también. Y este es un tema que necesitamos considerarlo con mayor detenimiento para efectos de entregar esta información. La información está en poder de la Fiscalía. Y eso es lo importante. Lo que se está pretendiendo ahora es que toda esa información pase al Tribunal de Cuentas. Y eso es lo que creo que es sumamente negativo. Buenos días. ¿Usted quiere abandonar el país o la misión porque está siendo investigado en un sonado caso de corrupción en Perú? ¿Usted tiene las manos tranquilas, las manos limpias y su conciencia tranquila, Juan Jiménez? Yo no he dicho que voy a abandonar el país. Yo lo que he dicho es que estamos listos. Aquí nadie se aferra a ningún puesto. Aquí todos hemos venido a trabajar y con las manos limpias. Ustedes pueden conocer mi trayectoria política en mi país, cómo combatimos la corrupción en el Perú, cómo nos enfrentamos a los fujimoristas que gobernaron mi país durante los años 90 y también efectuaron un latrocinio enorme. ¿Cuál fue mi papel en ese trabajo? Así que lo que toca decir frente a su pregunta es que nosotros estamos firmes y por eso estamos acá. Si tuviésemos algún elemento contrario a lo que usted dice, yo les puedo asegurar que este equipo de gente no estaría en este momento parado frente a ustedes para plantear este hecho gravísimo de impunidad en el país. Esa es la ley aprobada por el Congreso. Durante este proceso de auditoría e investigación especial, y hasta no haber agotado la vía administrativa y que ésta tenga el carácter de firme y ejecutoriada, se refiere al Tribunal Superior de Cuentas, no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea esta administrativa, civil o penal. La responsabilidad penal en cualquier Estado democrático de derecho la determina el Ministerio Público y el Poder Judicial. En este caso, la ley
aprobada por el Congreso, establece que la responsabilidad penal tiene que ser determinada por el Tribunal Superior de Cuentas. Esto es una usurpación de funciones del Tribunal, patrocinada, por supuesto, por una ley del Congreso, y esto está afectando atribuciones constitucionales del Poder Judicial. Lamentablemente, se ha establecido esto el día de hoy en el caso de los 5 diputados y tendrá extensión, por supuesto, en el caso de los más de 60 que hemos y que estamos investigando. Por supuesto, tendrá lamentable consecuencia en el caso de la ex primera dama y tendrá consecuencia en el caso de Mario Zelaya, vinculado al caso del migrante hondureño, que fue resuelto en enero del año pasado y que significó la sentencia más alta en la historia de Honduras por delitos de corrupción de 15 años. No obstante, como el caso todavía está pendiente, significará la aplicación otra vez retroactiva de esta ley a uno de los casos más importantes del Instituto Hondureño de Seguridad Social. ¿Qué acciones van a tomar ustedes como MASIA? Hemos planteado esta mañana que esta ley tiene que ser reconsiderada por el Congreso Nacional y por el Poder Ejecutivo. La misión considera que es importante que pueda derogar. Nosotros esperábamos que esta tarde la jueza pudiese haber inaplicado esta ley, porque los jueces en Honduras tienen la facultad de inaplicar una ley cuando ésta viola la Constitución. Así que tenemos la vía de la derogatoria o la vía de la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Sala Constitucional. Don Juan, que se confirme entonces lo que usted denunció en horas de la mañana, se blindan los corruptos en el país, automáticamente estos diputados no tienen ninguna acusación en esta Corte Suprema de Justicia, sino que se traslada al Tribunal Superior de Cuentas. Así es, lamentablemente, la decisión que se ha tomado hoy día por parte de la jueza natural, la doctora Guzmán, es que el caso sea archivado hasta que el Tribunal Superior de Cuentas determine la investigación correspondiente, es decir, hasta 3 años de aquí en adelante. ¿Qué tipo de Congreso tenemos? ¿Qué tipo de Congreso tenemos? ¿Qué tipo de Corte tenemos? Abogados. Bueno, eso es todo lo que vamos a declarar, no hay más que decir. Ojalá que la sensatez, ojalá que la prudencia. Nosotros no hemos venido a realizar ningún acto de injerencia. Tenemos un mandato que cumplir, Honduras tiene compromisos internacionales y estamos aquí para ayudar al país a que estos compromisos puedan cumplirse. Muchas gracias. Y hasta no haberse agotado la vía administrativa y que ésta tenga el carácter de firme y ejecutoriada, no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea esta administrativa, civil o penal. O sea, mientras el Tribunal Superior de Cuentas no emita su pronunciamiento, para lo cual le dan 3 años de plazo, no procede la determinación de la responsabilidad penal por parte del Poder Judicial. ¿Dónde quedan los delitos cometidos? ¿Dónde queda la prescripción? Porque cuando se comete un delito hay un tiempo para perseguir al delincuente. Están impidiendo el trabajo de investigación, eso es lo que están haciendo. Pero mire los argumentos esgrimidos por el Congreso Nacional de la República en el comunicado emitido ayer. El objetivo de la reforma, lejos de generar impunidad, promueve la transparencia y la rendición de cuentas, ya que pide que se investigue todos los movimientos de recursos destinados a proyectos comunitarios y ayudas sociales desde el gobierno de Manuel Zelaya hasta el presente. Y que esta reforma no le quita ni le restringe al Ministerio Público ninguna facultad de investigación sobre cualquier caso penal actual o futuro. Ahí nomás, miren. Ya que no se reformó ningún artículo de la ley del Ministerio Público. Claro, no se reformó, porque no podría reformarse una ley de presupuesto, pero en los hechos sí lo hace. No procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea esta civil, penal o administrativa. No lo dicen, pero sí lo hacen.
esté en firme. La auditoría del Tribunal Superior de Cuentas no procede ninguna acción judicial en lo civil, en lo penal y en lo administrativo. Eso significa un requisito de procedibilidad de la acción penal hasta tanto el Tribunal de Cuentas no se pronuncie. Y eso es exactamente lo que dijo la resolución de la jueza Guzmán el día de ayer. Mientras no haya dictamen del tribunal, no podemos conocer esta causa. De nuevo, quiero que me entienda, quiero por favor abra su entendimiento, su corazón, permita que el Espíritu Santo le guíe a este discernimiento, si es palabra divina o si son mis emociones o mis pensamientos los que hablan cuando le estoy diciendo. Cuando usted mira estos videos, usted me diría: Alexis, estás diciendo que los líderes espirituales, que los pastores, que los evangelistas, que todos aquellos quienes dan dirección espiritual al pueblo se metan a hacer política. No, señores, no es eso lo que yo estoy pretendiendo. Y si se quedan conmigo, van a entender el por qué digo esto desde el punto de vista bíblico. Por eso les ruego, les suplico, quédese conmigo, no solo en este mensaje, sino en el mensaje que va a estar saliendo mañana también. Porque mañana estaremos hablando de Esteban, cómo Esteban usó la palabra de Dios para poder bajar todas esas agendas religiosas de los fariseos para hablar sobre la verdad. Y cómo el enemigo usa nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra historia para seguir creando división y destrucción en el pueblo. Ahora, volviendo al tema de hoy, entonces si usted mira esos videos, usted me dice: Alexis, pero es que estás pidiendo que los líderes espirituales hagan política. Y esto sería mi contestación. Y muchos de los líderes espirituales me dirían: Alexis, es que yo soy apolítico, es que yo esto. Escuchen esta parte. 1. ¿Jesús peleó o luchó para que terminaran la esclavitud? Cuando Jesús estuvo entre nosotros, ¿había esclavitud? Creo que ya la respuesta ya la tenemos. Cuando Pablo habla que el esclavo sirva a su amo, quiero hacer estas 6 preguntas. Antes de que cierre su mente, piense en estas preguntas, medite en estas preguntas. Pregunta número 1. ¿Jesús peleó o luchó para que terminara la esclavitud? Cuando Pablo habla que el esclavo sirva a su amo, ¿entonces está equivocada la sociedad que termina la esclavitud? Pregunta número 3. ¿Que la mujer pueda votar y pueda ganar lo mismo que el hombre está malo entonces? Número 4. ¿Que los negros tengan los mismos derechos que los blancos? ¿Está mala la sociedad cuando decidió que eso era un derecho de las personas con piel trigueña? Número 5. ¿Que la explotación infantil se haga está bien? ¿Y nosotros no podemos ir y pedir una enmienda a esa política? Número 6. ¿Está bien que se viole los derechos humanos? ¿No hay ningún problema en que se sigan violando los derechos humanos? Entonces, si yo estuviera frente a usted, estuviéramos frente a frente, entonces usted me diría: Alexis, por supuesto que no. Claro que esas son buenas cosas, pero Jesús no luchó por eso. Jesús en ningún momento se rebeló en que se debería de dar libertad a los esclavos. Entonces, ¿significa que está bien que hayan esclavos? Si Jesús nunca peleó, nunca fue contra el gobierno a decir que las mujeres tenían que tener los mismos beneficios que el hombre. Entonces, ¿está mal que las mujeres puedan trabajar y puedan ganar lo mismo que gana un hombre? ¿Está mal que las personas de color trigueño tengan los mismos beneficios que tiene un blanco o un mestizo? Es más,
me voy a ir más adelante. Imagínense esto. Nosotros fuimos colonizados por los españoles. Y en Efesios 6, capítulo 5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Entonces esto significa que nosotros deberíamos de seguir siendo colonizados o dirigidos por los españoles. No teníamos ningún derecho en ir y pedir nuestra libertad. ¿Estaría usted de acuerdo con eso? Lógicamente me dirías: Alexis, estás loco, no estás siendo razonable. A lo cual yo le diría: 100% de acuerdo con usted. Pero de igual manera, como en algún momento en la historia hubo un reverendo que se rebeló contra el gobierno y exigió que los derechos de los hombres negros fueran exactamente lo mismo que los hombres blancos, es la misma situación. ¿Qué pasó con Abraham Lincoln? Que quiso quitar, no que quiso, que quitó el que los negros fueran esclavos. ¿Está mal Abraham Lincoln? ¿Está mal esa sociedad por haber hecho eso? Ah, no, es que eso no tiene nada que ver. Claro que sí, tiene todo que ver. Porque la Biblia nos dice eso. Porque la palabra de Dios nos dice eso. Y no nos podemos amparar detrás de que somos líderes espirituales para no ir y decir: esto no es correcto. Todo lo contrario. Dios nos demanda a que nosotros digamos lo que no es correcto. ¿Y cómo lo podemos ver esto a la luz de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos ver que esta realidad se puede ver a la luz de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos ver esto a la luz de la palabra de Dios? Vámonos al capítulo de Hechos, al capítulo 6, en el libro de Hechos, capítulo 6, versículos 1 en adelante, versículos 1 al 8. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Escuche esto de nuevo. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud. ¿Qué hicieron? Convocaron. ¿A quién? A la multitud. Eso significa que el pueblo de los discípulos, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Entiende lo que está diciendo la palabra de Dios aquí? Yo no le estoy diciendo que se vaya a hacer política. Yo lo que le estoy diciendo es nuestra obligación llamar a la población a darle dirección. Ahora, punto número 3, o versículo número 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros y a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. De nuevo, versículo número 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. ¿Está diciendo la palabra de Dios que los líderes espirituales se pongan a hacer política? No. Está diciendo que reunieron a la población y les pidieron que buscaran entre ellos quienes iban a hacer el trabajo. ¿Por qué o para qué? Para que ellos siguieran en su trabajo, dando
el liderazgo espiritual, enseñando, capacitando al pueblo, dando visión, dando claridad al pueblo hacia lo que se tenía que hacer al tener una vida santa, consagrada hacia Dios. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoros, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélitos de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, y estaba lleno de gracia y de poder, hacia grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios nos está diciendo que nosotros tenemos la obligación de llamar al pueblo y darle dirección, darle visión. ¿Qué es lo que su servidor está haciendo, rogando, implorando a los líderes espirituales? Gracias a Dios ya existe, ya salieron un liderazgo en el Valle de Sula, un liderazgo en Tegucigalpa. Sé que hay líderes tanto en Ceiba, en todo el país, que se pueden unir, no a hacer política, no a desarrollar un gobierno, sino simple y sencillamente, bien simple, bien sencillo, unir al pueblo en una sola voz. En el cuerpo de Cristo, unir al pueblo a una sola voz. Y esto es lo que les estoy ir ese paso extra para hacer luz, no solo para el país, sino para el mundo. Ser luz, ser ese ejemplo que tanto necesita el mundo y que tanto necesita nuestro país. 4 cosas que podemos hacer: ir ese paso extra, no hacer política. Número 1, hacer el pedido de una constituyente. Una vez que se hace el pedido de la constituyente, hacer una nueva constitución. Una sugerencia es usar la constitución de Suiza o el gobierno de Suiza, porque eso hace que el pueblo sea el que dirige al país, no un grupo selecto de personas. Ojo, de nuevo, el pueblo. Vámonos hasta cuando allá, a los primeros libros de la Biblia, cuando Dios quería dirigir al pueblo. Podemos irnos hasta ese momento para entender de que Dios siempre ha querido dirigir al pueblo. Y eso es lo que estaríamos haciendo cuando hacemos eso, decidiendo que el pueblo decida hacia dónde va, bajo la dirección de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo somos los líderes espirituales, somos las personas quienes le damos la dirección divina, no quienes hacemos política, quienes damos la dirección divina, quienes enseñamos al público en general lo que Dios dice, quiere y requiere de nosotros, cómo nosotros nos podemos mantener en una vida santificada. Si usted mira esto, viene desde el principio. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo al pedir una constituyente, al pedir una nueva constitución, al crear una constitución que cree un mecanismo donde el pueblo sea el que dirige el futuro del país? Estamos acercando al pueblo a Dios. Número 3, hacer unas nuevas elecciones. Y en esas nuevas elecciones se eligen nuestros nuevos líderes políticos, los cuales lógicamente no tenemos nada que ver ninguno de nosotros. 4, que los líderes políticos actuales sean destituidos de una vez y que
quede en la Constitución que estas personas no pueden ser parte del nuevo gobierno. Nos vamos 13 años atrás y estos políticos no pueden ser parte del nuevo gobierno, el cual el pueblo está pidiendo, porque dirige, pone, constituye un grupo, un núcleo de personas que van a hacer una constitución, los cuales no van a poder participar en la política del nuevo gobierno. Ojo, las personas que ayuden, los cuales la organización de la OEA está lista para ayudar, la organización europea está lista para ayudar, y tenemos personas aquí que quieren ayudarnos. Todo lo que tenemos que hacer es unir al pueblo a una sola voz con 4 peticiones simples, sencillas: una constituyente, una nueva constitución, nuevas elecciones, e eliminar a todos aquellos quienes han sido parte del gobierno en los últimos 13 años que no pueden participar en nuestro nuevo gobierno. No pueden ser parte de él. Y nosotros seguimos hacia donde vamos. Eso haría que Honduras fuera un ejemplo para el mundo. No por un reconocimiento del mundo, sino por una cosa, porque pondríamos a Dios en el centro de lo que es la dirección de nuestro país. Hermanos, ténganse confianza, no tengan miedo. Dios, el que está dentro de nosotros, es mucho más fuerte que el que está fuera de nosotros. Ahorita, en estos días, hemos visto cómo desafortunadamente los políticos usan su poder para crear leyes para beneficiarse a ellos mismos. Eso es natural. ¿Por qué esperar? ¿Por qué aceptar que el enemigo puede hacer y deshacer? ¿Por qué no aceptar? ¿Por qué no decidir creerle a Dios que Dios nos puede ayudar y que nosotros podemos crear una reforma? ¿Por qué nos negamos a creerle que Dios puede hacer eso? No sigamos buscando una excusa el por qué no podemos dejar nuestras agendas, dejar nuestra religión, dejar nuestra denominación, y busquemos una razón por qué unir al pueblo para poder dar un ejemplo de cómo los líderes espirituales pusieron su agenda a los lados, dejaron de convertirse en fariseos, escribas, y se convirtieron a la sangre de Cristo y crearon una reforma que hará historia en el mundo entero. Mañana estaré hablando sobre cómo Esteban habló con los fariseos y los escribas. Espero, hermanos, que esto sirva de exhortación para dejar ese legalismo y esa religiosidad. Las costumbres religiosas no son malas cuando dejamos a Jesús, cuando dejamos a Dios en el centro de ella. Pero cuando ponemos las costumbres religiosas, los hábitos y las leyes de hombre y sacamos a Dios de ello, entonces nos convertimos en fariseos, escribas y adoradores de nosotros mismos. Que Dios les bendiga.